Por favor, siéntate, cierra tus ojos y toma una respiración suave y profunda. Suelta todas tus tensiones. Ahora lleva tu atención a la inmortal y victoriosa llama de vida dentro del tabernáculo sagrado de tu corazón. Siente la presencia de Dios en ti, expandiendo las virtudes y cualidades de Dios a medida que te son dadas libremente para manifestar la realidad de tu origen divino. Conscientemente expande esa llama y a medida que lo hagas, siente cómo su manto de luz está ahora envolviéndote en un aura resplandeciente de protección, intensificada por la presión de la luz de Dios fluyendo hacia afuera desde dentro de tu centro corazón. Sepan que el Cristo vive dentro de ustedes. Reverente y humildemente inclínense delante de la presencia de su verdadero ser. Ahora visualicen cómo viajamos en conciencia proyectada en compañía de nuestro ángel de la protección, de las legiones de ángeles del arcángel Miguel y de la amada señora Astrea hacia el reino etérico sobre el lago Lois, Banff, Canadá, en donde pulsa el templo de la fe iluminada y la protección. Sientan cómo son atraídos por la acción de la llama azul con radiación azul zafiro, en donde ella misma eleva aún más la vibración de nuestras vestiduras. Al llegar, son recibidos por el amado Arcángel Miguel. Visualicen un hermoso templo circular en diseño con 4 entradas magnificentes en los puntos cardinales del compás: norte, sur, este y oeste. Alrededor de este templo hay magnificentes jardines en donde a la mayoría de los visitantes que desean amplificar su propia fe personal en la bondad de Dios, se les permite sentarse sobre los grandes bancos de mármol o sobre el precioso césped de grama, justamente absorbiendo la fe iluminada del Señor Miguel, protector y defensor de la fe verdadera en Dios y su rectitud. Visualiza el imponente altar creado de zafiros y diamantes. Visualizamos un espacio semicircular en donde están dispuestas sillas tronos blancas con la representación de la llama triple, en donde se encuentran el amado señor Gautama, el amado señor Maitreya, el amado Sanakumara, la amada Madre Kuan Yin, espíritu envolvente del presente año 2024, junto a los padrinos para este año, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, Lady Porcia, el amado Godfrey, el amado Príncipe y muchos grandes seres de luz, esperando el momento del aceleramiento de la gran llama con radiación azul zafiro. Visualicen ahora al amado Arcángel Miguel parándose de frente a la gran llama azul con radiación azul zafiro, haciéndose uno con la llama y respirando el fuego sagrado azul con radiación azul zafiro. Al hacerlo, el rayo cósmico desciende desde el corazón de Alfa y Omega, anclándose en la llama, produciendo una explosión sin precedentes, desde la cual se conforma una espada azul con radiación azul zafiro con la punta hacia arriba, cargada con la fe cósmica desde el gran sol central. Simultáneamente, la amada Inmaculata recrea desde la sustancia universal un loto planetario dentro del cual se encuentra el planeta Tierra brillando como una joya de luz violeta con un aura rosa y dorado en el firmamento azul celestial. El pensamiento forma para este año 2024. Y desde este reservorio de luz, la observadora silenciosa planetaria canaliza una poderosa radiación cósmica de fe cósmica desde el sol de los amados Helios y Vesta, y la dirige y ancla en la llama azul con radiación azul zafiro, intensificando su poder. A medida que esto se realiza, el amado Arcángel Miguel respira nuevamente en la gran llama
y nosotros nos unificamos a esta actividad junto a toda la asamblea reunida en este gran evento. Ahora exhala todo el aire de tus pulmones. Yo soy inspirando el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo soy absorbiendo el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo soy expandiendo el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo soy proyectando el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo soy inspirando el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo soy absorbiendo el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo soy expandiendo el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo estoy proyectando el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo estoy inspirando el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo estoy absorbiendo el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo estoy expandiendo el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Yo estoy proyectando el sentimiento de fe cósmica en Dios del Arcángel Miguel. Continúen respirando en la llama y sientan el ritmo balanceado perfecto en el movimiento natural de la llama, en donde su luz estimula a todo ser para ver claramente el momento presente de la eternidad. Y en esa respiración del fuego sagrado, amen la acción de este precioso momento y vean el amor de nuestros corazones fluir y activar la santa luz de la fe cósmica por todo el planeta. Sientan una espada azul con radiación azul zafiro con la punta hacia arriba cargada con la fe cósmica desde el gran sol central. Va generando una acción prospectiva que se mueve hacia adelante, anclándose en los mundos mental y de sentimiento de la raza humana, para llegar a los corazones de toda la humanidad, y nuestra llama triple pueda erguirse resplandeciente más fuerte dentro de nuestros corazones, permitiéndole a las actitudes dominantes ser transmutadas por el poder de la llama en más luz. Para el planeta y a todo lo que es bueno se le permita fluir libremente, expresando la belleza que Dios desea. En esa pulsación rítmica, con la luz descendiendo desde Venus, Urano, Marte y Saturno, intensificando su poder, la llama de la fe cósmica se expande por toda la Tierra. Ahora visualiza cómo la llama se ha expandido a tales proporciones que el anfiteatro mismo completamente rodea al planeta. Visualizamos a los ángeles regresando al templo para recargarse de la radiación de la llama y luego saliendo una y otra vez en misiones de protección, misericordia, redención y salvación desde este templo. El rayo de la fe absoluta, inmutable en Dios, continúa irradiándose fuera a través de la sustancia emocional, mental, etérica y física del planeta Tierra y sus evoluciones acompañantes. La espada azul, zafiro y cristal con la punta hacia arriba, brillando con la luz cósmica de la fe y protección desde el gran sol central, está ahora sosteniendo el eje del planeta Tierra. El amado Arcángel Miguel presta este servicio con los amados Polaris y Magnus, ayudando a enderezar suave pero efectivamente el eje, haciendo que el planeta Tierra sea repolarizado a su perfección original. Ahora visualizamos cómo nos retiramos de este templo acompañados por nuestro ángel de la protección y por el mismísimo Arcángel Miguel, guardián y protector de los ángeles, hombres y vida elemental. Toma una respiración suave y profunda y en paz regresa a tu lugar físico de residencia. Infinita gratitud a la divina y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy.